Esas células plasmáticas ustedes las pueden ver en un extendido sanguíneo, bajo ciertas consideraciones que les voy a explicar más adelante. Estos anticuerpos tienen múltiples funciones. Entre ellos está controlar agentes tóxicos que puedan existir, permitir la fagocitosis, llevar a cabo mecanismos de citotoxicidad. En el caso de los linfocitos T, existen distintas circulaciones de estas células. Primero, las clasificamos de acuerdo a la expresión de CD4 o bien de CD8. Los CD8 saben que son células citotóxicas, mientras que los CD4 los podemos clasificar a su vez en células que se conocen como TH1, TH2, TH17 y unas que se llaman T-reguladores. Los CD8, que son citotóxicos, llevan a cabo su función a través de unas enzimas que se conocen como perforinas y otras proteínas que se conocen como granzimas. Mientras que los linfocitos TCD4, como son distintos fenotipos de células, expresan o producen distintas citocinas. Recuerden que las citocinas son proteínas de bajo peso molecular que producen estas células, son como un mecanismo de comunicación que se tiene con otras células. En el caso de los T-reguladores, la principal citocina que producen se conoce como IL-10, que es la principal citocina antiinflamatoria. En el caso de las TH1, su principal citocina es el interferón gamma, mientras que de las TH17 es IL-17. De las TH2 producen varias citocinas que vamos a ver más adelante, pero su principal función se basa en la eliminación de microorganismos intracelulares, principalmente aquellos que son parásitos. En este caso, las TH2 van a estar implicadas en la activación de los eosinófilos, que recuerden producen o se activan a través de los IgE. En el caso de todas estas células, pues vamos a ver que están implicadas en distintos procesos inmunológicos relacionados a las hipersensibilidades. Otra manera de poder estudiar a la inmunología es de acuerdo a su mecanismo humoral o celular. En este caso, cuando nos referimos a humoral, estamos haciendo referencia a proteínas. Esas proteínas se encuentran solubles en la sangre, principalmente en el plasma o en el suero. Específicamente hablamos de dos proteínas cuando nos referimos a la inmunidad humoral. La primera son los anticuerpos, que ya sabemos que se producen por los linfocitos B, y la segunda son las proteínas del complemento. Dentro de la inmunidad humoral también existe lo que se conoce como inmunidad celular, que es básicamente todas estas células, como están implicadas en este caso. De este modo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando están aumentadas, disminuidas, cuando falta alguna de estas funciones. Lo primero que vamos a ver son las alteraciones de la inmunidad innata. Ustedes de su lado izquierdo tienen una proteína y de su lado derecho tienen a una célula. Estas proteínas que están aquí son las que forman parte del complemento. Ustedes veían que en el complemento tenemos tres vías, una que se conoce como la vía clásica, una que es la vía alterna y otra que es la vía de las lectinas. En este caso, el complemento, su principal función es generar poros en la membrana de las células. Si estamos hablando, por ejemplo, de una bacteria, pues queremos que se formen esos poros para que la célula pierda su capacidad metabólica y se muera. En cuanto a la vía clásica, es la única de las vías que utiliza un anticuerpo, que es el IgG, para poderse activar. Las otras no requieren de anticuerpos. En este caso, digamos que la vía clásica del complemento sí tiene cierta parte de la inmunidad adaptativa con la presencia de estos anticuerpos, mientras que la alterna y de las lectinas no requieren de estos anticuerpos, por lo cual solamente va a reconocer patrones que se presentan en estas células, por ejemplo en las bacterias. De su lado derecho tenemos a las NKs, que son natural killer. Cuando estas proteínas del complemento o las células NKs están aumentadas en circulación, puede deberse a distintos factores. En el caso de las proteínas del complemento, podríamos estar hablando de procesos inflamatorios de origen infeccioso o viral, o de origen no infeccioso.
También puede ser por cáncer, enfermedad autoinmune o bien hígado graso no alcohólico. Mientras que el aumento de las NK puede deberse a cáncer, infección por VIH, enfermedad autoinmune o bien por el embarazo. ¿Cómo podrían estar actuando estos dos componentes, por ejemplo, en la respuesta inmune al cáncer? ¿Por qué podrían estar aumentadas? En el cáncer lo que ocurre es que tenemos una producción excesiva de células que van a empezar a crecer sin control. En este caso, las NKs, que se las voy a dibujar de color azul, pues van a estar patrullando el organismo para evitar que estas células se empiecen a producir. Al igual que los CD8, las NKs tienen perforinas y tienen granzimas. Estas enzimas son de carácter citotóxico y lo van a llevar a cabo de la siguiente manera. Cuando un NK reconoce a estas células cancerígenas, primero tiene que reconocer un patrón en específico. En particular, una célula cancerígena, cuando se encuentra presente, va a empezar a dejar de expresar una proteína que son las del MHC1, que si recuerdan, ya las vimos, es lo que forma parte de la respuesta al rechazo. De manera natural, nuestras células siempre van a tener MHC1. Una célula cancerígena va a dejar de expresar estas moléculas, por lo cual las NKs lo van a reconocer como algo extraño, algo que no debería estar ahí. Cuando lo reconoce, empieza a liberar tanto la perforina como la granzima. La primera que va a actuar de estas dos es la perforina. Como su nombre indica, la perforina va a causar poros a nivel de la célula, permitiendo que entonces ahora ingrese la granzima. La granzima lo que va a hacer es dañar el DNA, y sin el DNA, pues la célula ya no puede vivir. De modo tal que si una NK carece de perforina, no va a poder generar poros. No importa que tenga granzima, nunca va a poder entrar a la célula y no la va a poder matar. Por otro lado, si solamente tiene perforina, sí puede matar a la célula, pero su eficacia disminuye mucho en comparación cuando se encuentra la granzima. Por otro lado, en cuanto al complemento, este se va a activar principalmente por la vía clásica, donde, les recuerdo, se ocupan la presencia de anticuerpos, que son los IgG, que van a reconocer a estas células tumorales. Una vez que la vía clásica se activa a través de los anticuerpos, lo que va a causar es lo mismo, la formación de poros en estas células, que lo que buscan es destruirlas, evitar que se sigan reproduciendo. ¿Por qué entonces las encontramos aumentadas cuando existe cáncer? Porque justamente queremos evitar que estas células se sigan reproduciendo, ocupamos más proteínas del complemento y ocupamos más de estas células. Va a llegar un punto donde las células que son las NKs, si quieren aquí ponemos a los CD8, van a estar migrando tanto hacia el tejido cancerígeno que van a disminuir en circulación, por lo cual en una etapa inicial del cáncer las CD8 y las NKs pueden estar aumentadas, pero en condiciones crónicas estas van a disminuir porque van a estar viajando hacia el tejido que se daña. Otra de las células que forman parte de la respuesta inmunitaria son los monocitos. Ya hemos visto estas células. Recuerden que en un extendido sanguíneo los monocitos van a ser las células de mayor tamaño en comparación con los demás linfocitos. Recuerden también que cuando estas células migran hacia los tejidos se convierten en macrófagos. Más adelante les voy a explicar cómo es que pueden migrar hacia los tejidos, cómo se llaman estas células cuando se encuentran específicamente en ellos. En circulación podemos encontrar tres tipos de monocitos y estos se van a ver identificados por la presencia de sus marcadores. El principal marcador de monocitos que nunca se les debe olvidar es el CD14. Así como tenemos CD4, CD8 para identificar los linfocitos T, en el caso de los monocitos, el principal marcador es el CD14. Y lo podemos acompañar de otro marcador que es el CD16. Por ende vamos a tener tres tipos de células. Y vean que solamente depende de qué proteína es la que está expresando. Esta célula de aquí, la que está en amarillo, va a expresar solamente CD14, por eso le vamos a poner CD14 positivo. La célula que está en azul, que es esta de aquí, solamente va a expresar CD16. Mientras que el CD14 le vamos a poner que es bajo. Por otro lado,
lado, las células que están en rojo van a tener las dos, tanto CD14 como CD16. Estas células, que se conocen como fenotipos, tienen una función en particular. En el caso de los monocitos que solamente expresan CD14, se le conocen como monocitos clásicos. Son los que se encuentran en mayor concentración y circulación. Considerando también, chicos, que acuérdense que los monocitos tienen un porcentaje de entre 5 hasta un 15% en circulación. Si hablo entonces que son los monocitos clásicos los que se encuentran en mayor concentración, solamente recuerden que los monocitos que son compuestos que están dando mensaje. De estos monocitos clásicos, su principal función es promover la fagocitosis, la migración celular y la producción de citocinas como IL-6, que es proinflamatoria, o bien IL-10, que es antiinflamatoria. Por otro lado, los monocitos no clásicos son los monocitos que se encuentran patrullando y su principal función es la activación del complemento, como lo vimos anteriormente. Finalmente, los monocitos intermedios se conocen como monocitos inflamatorios porque van a producir citocinas proinflamatorias. Más adelante vamos a ver qué efecto tiene la inflamación sobre la producción de células sanguíneas. Como les mencioné, los monocitos, su principal función no se encuentra en circulación, sino que tienen que llegar a los tejidos. Para esto se conforma lo que conocemos como sistemas monocitomatrófagos. No es otra cosa más que saber cuál es el camino completo del monocito hasta que llega a un tejido en particular. Recuerden que los monocitos, específicamente los macrófagos, son las primeras células que surgen durante el desarrollo embrionario. Tenemos a una estructura que ustedes ubican en el saco de Yol, donde recuerden que las células que aparecen son los precursores de las plaquetas, de los eritrocitos y de los macrófagos. Después del saco de Yol, las células, como vimos, viajan hacia el hígado fetal. Y estas células, los macrófagos, siguen estando ahí en el hígado fetal. Recuerden que esta colonización del hígado ocurre en dos etapas, por lo cual este dibujo de aquí nos está hablando de la primera etapa y esta segunda de acá de la segunda etapa. Ya en el ser humano adulto, estos macrófagos pueden viajar hacia todos estos tejidos. Vean que pueden estar en el cerebro, en los pulmones, en la piel, en el hígado, en el intestino delgado, inclusive en la médula ósea. Es entonces cuando estas células llegan a un tejido en particular y se convierten en macrófago que nosotros les damos un nombre particular. Por ejemplo, tenemos a los osteoclastos, que son macrófagos del hueso, a la microglia, que son macrófagos del sistema nervioso central, las células de Langerhans, que están en la piel, las células de Kupler, que están en el hígado, y los macrófagos alveolares, que están en los pulmones. En el caso del vaso, tenemos distintos macrófagos, cuya principal función, recuerden que es fagocitar a los eritrocitos, poderles quitar el hierro y poderlo reutilizar. Entonces, cuando en un libro vean, por ejemplo, células de Kupler, ya saben que son los macrófagos que se encuentran en el hígado. No importa cuál sea el tejido en el que se encuentre, su principal función es la fagocitosis. De este lado derecho les pongo una animación para que vean qué hacen estas células en particular, por ejemplo, con una bacteria, que es en el caso de abajo, o bien una célula cancerígena, que es en la parte de arriba. En la parte de arriba los macrófagos lo están dibujando con una coloración rosa y la célula que se va a fagocitar con color verde. Mientras que en la parte de abajo se alcanza a ver perfectamente, en este caso, que son bacterias en forma de bacilo. En cuanto los macrófagos lo reconocen, lo empiezan a fagocitar y lo van a eliminar. Entonces, esta función de la fagocitosis se va a llevar a cabo específicamente en los tejidos. En circulación, los monocitos no pueden fagocitar. De los macrófagos, necesitamos poderlos diferenciar a poblaciones en particular. No vayan a confundirlo de los monocitos clásicos, intermedios y no clásicos con esta parte de los macrófagos. Para que un monocito se convierta en macrófago requiere de estos factores que se encuentran aquí, que es el factor estimulante de Polonius 1 y 2 y de la citosina IL-34. Cuando se tienen estos factores, tenemos entonces a un macrófago naive, que es la traducción es un macrófago virgen o ingenuo, cualquiera de las dos. En este caso, a ese macrófago le vamos a poner un M0, que es un macrófago inactivo. Cuando reconoce a su antígeno y se activa esta célula, pueden existir dos caminos que se conocen como polarización. Y esta polarización depende de los estímulos que se encuentren presentes. En el caso de que tengamos interferón gamma, lipopolisacáridos o bien TNF-alfa,
la célula, el macrófago, se va a ir hacia un anillo particular. El interferón gamma, chicos, recuerden que es la principal citosina antiviral. Cuando nuestras células se infectan por un virus, empezamos a producir mucho interferón gamma, mientras que los lipopolisacáridos provienen de bacterias gram negativas. En el caso del TNF-alfa se puede producir por múltiples condiciones, incluidas estas dos de aquí, o bien por procesos tumorales, por ejemplo. Cuando se encuentran todos estos estímulos, o alguno de ellos en mayor cantidad, ese macrófago que en un principio era virgen, que no tenía ninguna actividad, ahora se convierte en lo que conocemos como un macrófago M1. Los macrófagos M1 tienen las funciones que aquí les muestro en color verde. Tienen una respuesta antibacteriana, antiviral por las citocinas que les mencioné anteriormente, o bien una respuesta antitumoral. Cuando estas células se encuentran alteradas, tanto a la alta como a la baja, podemos tener estas enfermedades como la arteriosclerosis, que es una obstrucción de los vasos sanguíneos, la diabetes tipo 2 o bien enfermedades autoinmunes. Por otro lado, cuando tenemos, en lugar de estos estímulos en color rojo, ahora tenemos citocinas como IL4, IL10 o IL13, esos macrófagos ya no van a ser M1, sino que se van a convertir en macrófagos M2. A los macrófagos M2 se les conocen como antiinflamatorios y dentro de sus principales funciones está la reparación tisular, la formación de vasos sanguíneos, que es la angiogénesis, o bien la inmunosupresión. Si estas células fallan, podemos presentar casos de fibrosis, en este caso con una activación mayor de estas células, o bien la presencia de alergias. Algo que nunca se les debe de olvidar, chicos, es que lo que produce la IM1 hace que los M2 se inactiven, mientras que lo que produzca el M2 va a inactivar a los M1. Si aumentan los M1, disminuyen los M2. Si aumentan los M2, disminuyen los M1. Siempre están en contra de estas células. Por lo cual, lo que se busca es que exista un equilibrio de estas células. En caso de que fallen, se presentan las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo vamos a ver nosotros a estas células en un tejido o en una muestra de un paciente? De su lado izquierdo tiene una muestra de piel. En este caso, la flecha que les está marcando ahí les está indicando el color café a los macrófagos. Recuerden que las células, los macrófagos en la piel son las células de Langerhans. En este caso, esas células son las que se encuentran en café. Si observan, estas células tienen una estructura medio alargada, que parece como si fueran pulpos, porque lo que buscan estas células es tener la mayor capacidad de poder atrapar a los antígenos, llevarlos a los ganglios linfáticos y poder activar la respuesta inmune. De su lado derecho es algo que casi nunca van a poder observar, pero sí se puede llegar a presentar. Es un extendido de sangre donde lo que les están marcando son macrófagos. Nuevamente, chicos, recuerden que lo que vamos a encontrar en circulación son monocitos. Sin embargo, bajo ciertas condiciones podemos encontrar a los macrófagos en circulación. En cuanto a la capacidad fagocítica, lo que vamos a observar es lo siguiente. En las animaciones que les mostré, eran horas de seguir a esas células para ver qué era lo que llevaban a cabo. Pero ustedes en la parte clínica no van a estar horas esperando a que la célula fagocite, por lo cual solamente van a observar una imagen, si es un extendido, si es un tejido, para observar esa capacidad fagocítica. En este caso particular del lado izquierdo tenemos un aspirado de médula ósea, donde lo que estamos observando es este macrófago y en la parte de adentro tenemos unas estructuras que son estas de aquí, que son bacterias, son bacilos gram negativos que los macrófagos en esta médula ósea empezaron a fagocitar. Y del lado derecho es también algo muy poco común, que es el líquido cefalorraquídeo, donde nuevamente podemos observar que los macrófagos están fagocitando, en este caso bacilos gram negativos. Sea uno, sea otro, aquí se puede observar específicamente la capacidad fagocítica de estas células. Si tenemos un paciente cuya capacidad fagocítica no es la adecuada, lo que vamos a observar es que todas estas células, los bacilos, van a estar por fuera, no van a estar adentro de estas células porque no las pueden fagocitar. Otra de las células que están implicadas en la respuesta inmunitaria son unas que ya vimos, que son los granulocitos, que son tanto los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Esta diapositiva ya la tienen, solamente para que lo recuerden, son los gránulos que se encuentran dentro de estas células, que son primarios, secundarios, terciarios o bien secretores.
Respecto a los neutrófilos, lo que nos importa es cómo llegan a los tejidos. Para que un neutrófilo pueda llegar hacia el sitio de acción, tiene que pasar de la circulación hacia los tejidos. Y a este proceso se le conoce como diapéresis. Una vez que ocurre la diapéresis, que es la forma que los neutrófilos pasan de la sangre a los tejidos, llevan a cabo su principal función, que es la fagocitosis, la presentación del líquido, producción de especies reactivas de oxígeno y la mitosis. Si no me recuerdo, esta diapositiva ya se las había explicado, pero básicamente es tal cual ver cómo los neutrófilos llegan a los tejidos para que lleven a cabo su función. Ahora, lo más importante de todo esto es justamente estos tipos de algoritmos para que ustedes puedan identificar la patología en específico. Estamos hablando acerca de las alteraciones de la inmunidad innata y tenemos dos caminos, los cuales yo les expliqué. Uno es referente al complemento y el otro es respecto a la capacidad fagocítica de las células. Vean que si tenemos alteraciones del complemento como fagocíticas, estas se clasifican a su vez si son primarias y secundarias, o bien si son genéticas, congénitas o adquiridas. En el caso de las alteraciones del complemento primarias, podemos tener una insuficiencia hereditaria de proteínas del complemento, por lo cual quiere decir que de manera natural, congénita, la persona no va a producir esas proteínas. No hay proteínas de complemento, no hay formación de poro y la persona es más susceptible a infecciones de origen bacteriano. La otra es una insuficiencia hereditaria de inhibidor BC1. En este caso, lo que ocurriría no es que la persona tenga una inmunodeficiencia, sino que tenga una enfermedad autoinmune. Esta proteína, el inhibidor BC1, lo que hace es bloquear la formación de la cascada del complemento y la tenemos en nuestras células. Una bacteria no tiene este inhibidor. Como esa bacteria no tiene el inhibidor, se forma todo el complemento, se forma el poro. En cambio, en nuestras células, esta proteína está impidiendo que se forme ese poro. Nuevamente, la parte de la izquierda que tiene insuficiencia hereditaria les está dando de una inmunodeficiencia, la parte de la derecha les está dando de una enfermedad autoinmune. Respecto a las alteraciones del complemento de manera secundaria o adquirida, las principales alteraciones que podemos encontrar vienen del hígado y del riñón. En el caso de las hepatopatías, lo que ocurriría es que el hígado es incapaz de producir proteínas de complemento. Recuerden que en el primer parcial vimos distintos órganos que funcionan autopoyética, entre ellos estaba el hígado que producía proteínas. La principal proteína que produce es la albúmina, pero de manera secundaria tenemos las proteínas de complemento. Si no funciona el hígado, no hay proteínas de complemento, la persona no puede generar el complemento por completo. En el caso del síndrome nefrótico, es una enfermedad autoinmune. Lo que ocurre aquí es que se empiezan a formar inmunocomplejos con la formación del complemento. Estos inmunocomplejos son muy grandes, llegan hasta el glomérulo, que es una estructura de la nefrona, y ese glomérulo se empieza a atrapar. Se empieza a atrapar, empieza a traer células inmunes, se genera una inflamación a nivel de la nefrona, por lo cual su paciente puede derivar en una insuficiencia renal. En el caso de las alteraciones de la fagocitosis, otra vez tenemos aquellas que son primarias, congénitas y secundarias adquiridas. En el caso de una fagocitosis primaria tenemos a la enfermedad granulomatosa crónica y en el caso de una alteración autoinmune tenemos el síndrome de Cheliak-Strickland. En este caso, la fagocitosis no se lleva a cabo de manera adecuada. Para que ustedes puedan llegar al diagnóstico diferencial del síndrome de Cheliak-Strickland, lo que van a ocupar es una prueba que se conoce como inducción de la fagocitosis. En esa inducción de la fagocitosis, ustedes van a solicitar que a su paciente se le traigan macrófagos, a los cuales se le va a poner una bacteria. Esos macrófagos, lo que queremos es que empiecen a fagocitar esa bacteria. Una persona con este síndrome, por más tiempo que dejemos a la bacteria ahí, que esté en comunicación con el macrófago, la más lo va a fagocitar. En este caso, las personas que tienen síndrome de Cheliak-Strickland son muy frecuentes o muy susceptibles a enfermedades de bacterias que sean encapsuladas. Un ejemplo es la Neisseria meningitidis o la Neisseria gonorrhoeae, son bacterias encapsuladas.
clases veían que a estas proteínas les llamábamos anticuerpos, les llamábamos inmunoglobulinas, pero en general todos tenían la misma función. Y existían distintas formas de esos anticuerpos. Teníamos a la IgM, a la IgG, a la IgG, a la IgA y a la IgG. Les voy a decir cuáles son las características básicas de las funciones de estos anticuerpos para que después, cuando veamos las enfermedades, puedan entenderlo de otra manera. Me voy a ir de las que se encuentran de mayor a menor concentración en circulación. La primera inmunoglobulina en la que tienen que pensar, porque es la que se encuentra en mayor concentración, es la IgG. En este caso tenemos 4 formas de la IgG. La van a conocer como IgG1, IgG2, IgG3 y la IgG4. Las IgG se forman o se empiezan a producir en mayor cantidad cuando estamos hablando de una respuesta inmune secundaria, por lo cual se pueden generar anticuerpos de memoria. Quiere decir que cuando tenemos contacto por primera vez con el antígeno, se producen esos anticuerpos, y una vez que tengamos un segundo acercamiento con ese antígeno, ya tenemos anticuerpos que están listos para reconocerlo y eliminarlos de mejor manera. Otra de las funciones muy importantes de las IgG es que son las únicas anticuerpos que atraviesan la placenta. En la clase pasada les hablé acerca de la eritroblastosis fetal, que era que una mujer RH negativa empezaba a producir anticuerpos que reconocían al RH positivo de los eritrocitos del feto. Esos eritrocitos son específicamente del tipo IgG. Ningún otro puede atravesar a la placenta. Los siguientes que vamos a encontrar en mayor concentración son los IgM. Los IgM tienen la característica de que forman estructuras que son pentámeros. Significa que se van a organizar en 5 anticuerpos. Forman como una especie de flor. Estos IgM, se observan en la figurita, tienen un bloque de más. Vean por ejemplo la IgG, que está de color rojo. Tenemos un bloque de este color, otro bloque de este y otro de este lado. A esos bloques se les conocen como dominios Ig, por lo cual la IgG tiene 3 dominios Ig. Si nos damos a la IgM podemos observar que tiene uno de más. Sería este de aquí, este segundo, 3 y 4. Entonces las IgM tienen 4 dominios Ig y la IgG tiene solamente 3 dominios Ig. Otra de las características de la IgM es que forma parte de la respuesta inmune primaria. Nuevamente, la primera vez que tenemos contacto con un antígeno, los primeros anticuerpos que se producen son los del tipo IgM. Estos anticuerpos tienen una baja afinidad por ese antígeno. Significa que necesitamos una mayor concentración de ese anticuerpo para reconocer la misma cantidad de antígeno. En el caso de los IgG, tienen una mayor afinidad por ese antígeno. Significa que ocupamos menor concentración del anticuerpo para reconocer la misma cantidad del antígeno. Esto es importante porque ustedes van a ver que los médicos pueden solicitar la realización de pruebas rápidas de tamizaje. Les voy a poner, por ejemplo, el caso del COVID-19. Cuando existía la pandemia de COVID-19, muchas personas se hacían una prueba rápida que era básicamente un cassette. En ese cassette poníamos una gotita de sangre, en esta parte de aquí le poníamos una gotita de una solución pegajosa y de este lado teníamos una camarita. En esa camarita teníamos varias líneas. Teníamos una línea de un control, que ahorita no nos interesa mucho, y teníamos una línea para las IgGs y otra línea para las IgM. De este modo, un paciente podría tener los siguientes resultados. Si una persona estaba infectada en ese momento por COVID-19, iba a tener una IgM positiva y una IgG negativa. Esto es porque está en contacto con el antígeno, apenas está formando los anticuerpos y la infección se encuentra latente. Cuando una persona tenía IgG positiva, significaba que estaba enfermo, pero era en un periodo más largo en comparación con el primero. Y teníamos el caso que era la IgM negativo y el IgG positivo.
En este caso no significa que la persona esté enferma, solamente que tiene anticuerpos de memoria que reconocen al antígeno del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Sin embargo, como la IgM está negativa, indica que la persona no tiene ninguna infección en este momento. Y así hay muchas pruebas rápidas para distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, la de VIH. El siguiente anticuerpo que se encuentra en mayor concentración va a ser la IgA. La IgA, chicos, tiene una forma de dímero, o sea que son dos, y lo vamos a encontrar principalmente en las mucosas. Las mucosas son, por ejemplo, la vía respiratoria, el tracto gastrointestinal, la vía uretral. Todos esos lugares tienen mucosa. Y los principales anticuerpos que vamos a tener ahí son los del tipo IgA. El que sigue son los isotipos IgE. Estos anticuerpos van a estar implicados principalmente cuando su paciente tenga un problema de alergias, o bien cuando su paciente tenga una infección por parásitos. Es más frecuente en los primeros. Si ustedes quisieran ver si su paciente tiene un proceso alérgico o es alérgico a algo, van a solicitar los niveles de IgE y los pueden solicitar en dos sitios anatómicos. Uno puede ser en el suero y otro puede ser en las mucosas también. Recordando que los que se encuentran principalmente en las mucosas son los IgA. Y finalmente, el IgD no se encuentra tanto en circulación, solamente son trazas, porque estos IgDs forman parte de lo que se conoce como BCR, el receptor de los linfocitos B. Es muy raro que este anticuerpo se encuentre en sangre porque lo tienen los linfocitos B para llevar a cabo sus funciones. De este modo, en la siguiente clase vamos a ver que existen alteraciones de la respuesta inmunoadaptativa donde van a fallar uno de esos anticuerpos, varios de esos anticuerpos, o bien todos esos anticuerpos. Ya para ir terminando el día de hoy, solamente les voy a mostrar cuáles son las funciones de los anticuerpos. La principal función de estos anticuerpos es bloquear la toxicidad, por ejemplo, de algunos compuestos de origen bacteriano, viral, etc. Pero otra de las funciones asociadas a estos linfocitos B es que se llevan a cabo todas estas funciones. Podemos tener la secreción de los anticuerpos a través de las células plasmáticas que ya les había mencionado, y en este caso, por ejemplo, podemos ver la estructura pentamérica de la IgG que les he mencionado. Todos estos anticuerpos se unen a través de la función que se conoce como FC y generan esta estructura. El otro mecanismo que se ha implicado aquí es el cambio de isotipo. El cambio de isotipo es básicamente pasar de la IgM a un anticuerpo con mayor afinidad, como lo puede ser la IgG. Estamos hablando de pasar de la respuesta inmune primaria a una secundaria. De este modo, cuando tenemos a la IgG o a la IgA o otro anticuerpo de mayor especificidad, estamos aumentando la afinidad o madurando la afinidad. Y finalmente, lo que se produce con esta activación de los linfocitos B es la generación de células de memoria, que van a estar patrullando el organismo para cuando se vuelva a encontrar con el antígeno, empiece a producir anticuerpos de una manera más eficaz. En este esquema, chicos, solamente les estoy representando lo que es la respuesta inmune primaria y secundaria. Vean que tenemos distintas maneras de poder estudiar. Tenemos la producción de linfocitos B y la producción de anticuerpos. En una respuesta inmune primaria, esto ocurre en los primeros días o horas desde que tenemos contacto con el antígeno. Nuevamente, el principal anticuerpo que se está produciendo aquí es la IgM. Cuando pasamos a la respuesta inmune secundaria, el anticuerpo que se está produciendo en mayor cantidad es la IgG. Tenemos más células de memoria y tenemos células de larga vida que se encuentran en la médula ósea para seguir produciendo estos anticuerpos. Respecto a los linfocitos T, solamente me voy a quedar hasta aquí y les voy a pedir por favor que para la siguiente clase ustedes lean en el ABAS los fenotipos de células TH que podemos tener. Estoy hablando específicamente de los linfocitos de TCD4. En el caso de los linfocitos TCD4 tenemos estas distintas rutas que pueden tener: TH1, TH2, TH17 y los T reguladores. De manera muy general, vamos a ver en la próxima clase, los T reguladores lo que van a hacer es bloquear la actividad de todas estas células. En un principio las TH1, TH2, TH17
TH17 se empiezan a activar cuando tenemos contacto con el antígeno, pero si no se pone un freno, la persona puede cursar con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y las células que se encargan de evitar que ocurra esto son las T reguladores. Para la siguiente clase, chicos, por favor estudien cuáles son los marcadores de estas células y cuáles son las citocinas que producen. En cuanto a las citocinas, ya lo están viendo aquí, pero de los marcadores van a encontrar palabras como FOXP3, ROR gamma T, TB o GATA3, que son los que vamos a ver en esta clase. Si no tienen dudas, nos vemos el próximo sábado. Recuerden, los veo en más instantes. Les voy a pasar